Bien, vamos a hablar ahora del recorrido. El apartado del vídeo anterior se llamaba dominio y recorrido. Hemos hablado del recorrido brevemente cuando hemos dicho que era el elemento del conjunto de imagen para una función. Eso quiero que se quede claro, que cuando hablamos de origen e imagen estamos hablando de conjuntos, cuando hablamos de dominio y recorrido estamos hablando ya de funciones plenamente dichas. Y los otros eran correspondencias. Y ahora hablamos ya de funciones y hablamos de dominio y recorrido. Quiero aclarar que es que a la función a veces se llama aplicación. Es exactamente lo mismo, solo que la aplicación habla desde el mundo del álgebra y función desde el mundo del análisis matemático. El análisis matemático en muchas carreras se llama también cálculo. ¿Vale? Entonces, desde el mundo del análisis matemático se llama función y desde el mundo del álgebra le llaman aplicación. Nosotros vamos a seguir el mundo del análisis porque es lo que más no estamos viendo tanto las relaciones entre conjuntos como tal, vamos a llamarle función. Bien, ¿qué es un recorrido? El recorrido era esa imagen, ¿recordáis? Ese conjunto. Pues eso lo vamos a definir con otras palabras y vamos a llamarle imagen muchas veces, pero recordad que es imagen porque estamos hablando de una correspondencia, de una función que al mismo tiempo es una correspondencia. Dice recorrido de una función real, también llamado conjunto imagen o simplemente imagen de la misma, es el conjunto de valores que toma la propia función. ¿De acuerdo? Es decir, el conjunto de valores que se obtienen como salida, recordad la maquinita esta, ¿vale? Que nosotros metíamos los números de esa bolsa que le llamamos origen, vamos cogiendo numeritos, metiéndolos dentro de la máquina, y si no se atasca la máquina y sale, pues esa salida es el conjunto imagen, ¿vale? El recorrido. Al aplicar la función sobre los elementos del dominio. Pero los elementos que se atascarían serían esos que tenemos que quitar luego del dominio para que funcione bien la función. Bien, y tenemos que esta definición que tenemos aquí de la imagen esa definición que tenemos de la imagen es lo mismo que pone arriba, que pone en esta parte, ¿de acuerdo? En letras, pero en matemáticas. Fijaros, ¿qué es más chulo para hacerse una chuleta? ¿Este chorro o esto tan cortito? ¿Vale? Vamos a leer este cortito que es saber lo que significa cada símbolo. Imagen de F, in F es igual. Abre llave porque vamos a hablar de un conjunto. ¿El conjunto de qué? ¿Qué elementos son los de ese conjunto? Pues son los i pertenecientes a los reales, es decir, los números pertenecientes a los reales. Le llamo i porque va a coincidir con el eje i, y para que vayamos identificando le llamo i. Tal que existe algún x en el eje x perteneciente al dominio, no a otro, porque los otros no funcionan bien en esta máquina, solo funcionan con los dominios de f. Con f de x igual a i, que cojo la x, la meto en la máquina f y me da un número i. Bueno, pues eso es expresado, esto es expresado en forma matemática, ¿vale? Para que se entienda. ¿Cómo calcular el recorrido? Telita. Desde el punto de vista gráfico, no problema. Lo vamos a ver, tanto el dominio como el recorrido, no hay ningún problema desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista analítico, veremos que sí hay problemas porque no siempre se puede hacer. Vale, desde el punto de vista gráfico, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tanto el dominio, aunque estemos hablando aquí del recorrido, tanto el dominio como el recorrido basa con hacer la sombra de la función sobre el eje X y tenemos el dominio y llevar toda la sombra sobre el eje y ahí tendremos el recorrido. Antes hemos estado hablando con x cuadrado. ¿Os recordáis que hemos estado ahí cuando me he empezado a hablar sobre, bueno, sobre otras cuestiones que me he ido? Pero x cuadrado, yo metía cualquier número ahí y me da números siempre positivos. Con lo cual, su recorrido va a estar siempre en el eje y positivo, desde el 0 hasta el infinito. Coge todos los valores y yo meta la x que meta positiva o negativa, sus valores van a estar entre el 0 y el infinito. Pues ese es el recorrido. Pero en el eje Y, recordemos, siempre en el eje Y. Si yo tuviera que pintar el recorrido, tengo que pintar una raya en el eje Y o en el eje X, si hablamos del dominio. ¿De acuerdo? Dominio, eje X. Recorrido, eje Y. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver.
Aquí lo tenemos en la gráfica. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Tenemos que va desde este punto A, ¿de acuerdo? Hasta este punto B. Vemos la parte verde de abajo, que es el dominio. Que es exactamente el dominio desde este punto, el 7, hasta el 3. Ese sería el dominio. ¿De acuerdo? ¿Este es el 3? No. Este es el 7, este es el 3. Vale, desde el 3 hasta el 7. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el recorrido? ¿Vale? Sería desde aquí, desde la parte, desde el 5 hasta el 1. ¿De acuerdo? Tenemos la sombra esta roja, que aparece roja. ¿Vale? Ese sería el recorrido. Os dais cuenta que es, si yo ilumino desde aquí con una luz hacia allá, pues me sale esa zona roja. ¿De acuerdo? Fijaros cómo yo voy proyectando, me voy llevando puntos, y hay varias veces que me llevo la sombra, hay puntos que se pierden, ¿vale? Porque como hace una curva, hace esa curva, pues hay puntos que llevan como dos rayos hacia allá. Otros que llevan uno solo y otros que llevan dos rayos. Porque para varios X tenemos que dar la misma Y. Bien. Vamos a ver ahora si hemos entendido esto un poquito. En esta función, ¿cuál sería su dominio y cuál sería su recorrido? ¿Veis que aparecen ahí unos puntitos, unas letras? Pues tenéis que decir en forma de intervalo cuál sería su dominio, sobre todo su dominio. Su dominio, no, perdonad, su recorrido. ¿De acuerdo? Venga, hacerlo. Bien. Vamos a señalarlo aquí. En esta función vamos a señalar. Vamos a ver dónde estaría el dominio. El dominio iría desde este punto, ¿de acuerdo? Vamos hasta acá, hasta llegar ¿dónde? Aquí, ¿vale? Aquí que vamos trazando. Esta parte, todo esto de aquí abajo sería el dominio, ¿de acuerdo? Esta parte sería el dominio, ¿de acuerdo? Vamos ahora a poner el recorrido. ¿Cómo sería el recorrido? Y haciéndolo vosotros. Vale, vamos a empezar por arriba. Trazamos desde dónde es, desde aquí arriba, hasta dónde llega, hasta aquí abajo. ¿De acuerdo? Todo esto de aquí sería el recorrido. ¿De acuerdo? Bien. Cuando os pase esta presentación, este vídeo que aparece aquí arriba está muy bien expresado. ¿Vale? Este dominio que aparece está muy bien expresado. Vamos a hablar ahora, estamos hablando dentro del recorrido, tenemos que hablar de un problemita, que es calcularlo analíticamente. Veremos que no es tan sencillo y que lo vamos a calcular solamente en unos casos concretos. ¿En qué casos? En algunas funciones que son muy facilitas de hacer. Las funciones que vamos a hacer, ahora después en la diapositiva continua, vamos a ver qué significa desde el punto de vista gráfico. Nosotros podemos calcular esta función, la función inversa, la función inversa es la que yo con la función yo cojo de x y calculo una y. ¿La función inversa cuál es? Pues que coge de y y me lleva a x. Eso no siempre se puede hacer. ¿Por qué? Porque para yo esto, de la función directa, es una función. Pero no siempre esa función, si yo intento ir de y a x, voy a obtener algo que sea una función. ¿Por qué? Porque si hemos dicho antes, para que sea función, una x tiene que tener una y. Solo una y. Pero es posible que dos y tengan x diferentes. Una y tenga dos x. Por ejemplo, x cuadrado. Siempre se pone el mismo ejemplo. X cuadrado. Yo cojo un 2 y me da un 4. Cojo un menos 2 y me da un 4. ¿Vale? Perfecto. De 2 a 4, menos 2 menos 4. Dos x diferentes, pues tienen un solo una y. Muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando voy al revés? Que el 4 tiene dos x. Con lo cual, la función inversa hacia acá no va a existir. Pues cuando yo saco una raíz cuadrada, cuando yo digo x cuadrado igual a 4, vamos a despejarlo para ver cuándo sale x. Me salen dos valores.
¿verdad? Cuando yo hago menos raíz, o sea, si yo cojo y igual a x cuadrado, si quiero despejar x cuadrado, será x igual a más raíz cuadrada y x igual a menos raíz cuadrada. Me va a dar dos funciones, con lo cual no tengo una función. Entonces, solamente en el caso de que cada uno de aquí tenga uno, solo uno, es decir, que sea función para acá y sea función para acá, podemos calcular la función inversa. Eso se dice que la función es inyectiva. Y cuando en el caso extremo, las más bonitas de todas son biyectivas. Biyectiva significa que todos los valores de aquí tienen del conjunto del recorrido tienen un elemento en el dominio. Y todos los dominios, un elemento, solo uno y solo uno. Esa es biyectiva. Esa es la más bonita, porque cada uno, uno. Solo en el diagrama de Euler-Venn que hemos hablado antes, sería una flecha para cada uno. Solo uno para cada uno. Eso sería biyectiva. La inyectiva es solo una flecha, pero hay elementos de aquí, del conjunto imagen, que no tienen flecha. ¿Vale? Bueno, ahora después veremos un poquito, pasaremos por encima, pero lo veréis como conjunto. ¿Cómo se hace cuando la función sí tiene inversa? Es decir, cuando tenemos una función inyectiva o biyectiva. Pues lo hacemos así. Aquí tenemos los pasos descritos. Primer paso. Primer paso. Hacemos f de x igual a y. Vale. Cuando yo escribo f de x, yo lo que estoy diciendo es que lo que viene a continuación, f de x igual a algo. Lo que viene a continuación es una relación entre la x. La x es la variable. F de t, una relación entre las t. F de z, la relación entre las z. Cuando pongo y, lo que estoy diciendo es el valor que se obtiene al sustituir la x. ¿Vale? Son sutilezas, por eso yo pongo f de x igual a 2x cuadrado más 3x. Pues eso significa antes de sustituir la x. Cuando digo y igual a tal, quiero decir con esa y cuando sustituyo en la x. Son sutilezas, pero bueno, que es bueno que lo distingamos, que hay cierta diferencia entre f de x y y. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir donde pone la f de x, poner una y. Luego, donde pone la x, cambio la y despejo la x. O, más sencillo, cojo y despejo la x, cojo f de x, ponemos y. Despejo la x y cuando tengamos despejado la x, sustituimos x por y. Y esa sería la función inversa. ¿De acuerdo? Cuando hagamos un ejemplo lo vais a entender mucho mejor. Y ahora ya, una vez que tengo, que he retorcido, le he dado la vuelta al calcetín, he despejado la x y he sustituido la x por y, lo que tengo que ver de esta nueva función, porque debe de ser una función, cuál es su dominio. Y ese dominio será el recorrido. ¿Entendemos? ¿Entendemos el proceso más o menos? F de x lo ponemos por y, despejamos la x. Y entonces quedará x igual a no sé qué en función de y. Vale. Donde pone y, ponemos x. Donde pone x, ponemos y. Entonces nos queda y igual a no sé qué de x. La forma de una función de la que hemos visto hasta ahora. Calculamos el dominio de eso y ese será su recorrido. ¿De acuerdo? En resumen. Vamos a ver ahora pues, lo que hemos dicho en unas funciones inyectivas. No voy a entretenerme porque ya hemos hablado antes mucho y ya está. Tenemos unas personas relacionadas con un número. Esto sería, este de aquí sería una función inyectiva, ¿no? Este sería una función inyectiva. Y este de aquí sería una función no inyectiva. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en este de aquí tenemos el señor que está un poquito con barriga, va al 1,80 y la señora esa también va al 1,80. Pues ahí hay un problema, ¿vale? No es inyectiva porque lo que nos fijamos es que cada inyectiva solo puede tener un elemento, imagen. En el primero, en este, cada uno tiene uno solo. La niña tiene 1,12, el señor gordito tiene 1,80 y este señor con gafas tiene 1,72. Sin embargo, aquí, aunque es función, no es inyectiva, porque hay dos que tienen un elemento solo. Y solo puede tener un elemento. Ya está. Perfecto, muy bien. Muy bien, estáis atentos. Vale, sigamos. Vamos a ver ahora, en el siguiente vídeo, veremos las funciones acotadas, funciones periódicas, simétricas, crecimiento y demás.